bendiga, bienvenidos al programa Si Puedes Creer, Todo es Posible. Hoy estaremos desarrollando el tema ¿Qué hacer cuando nada funciona? Me acompaña el pastor Joel. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, bendecido. La verdad que es una alegría compartir este programa con todos los que nos ven. Y bueno, el título del programa plantea una pregunta, ¿no?, que quizás alguna vez todos nos la hemos hecho, ¿no? En momentos de dificultades, de prueba, donde quizás intentamos de mil maneras salir, ¿no?, de situaciones adversas y nada funcionó. Bueno, ¿qué nos puede decir la Biblia? ¿Qué nos puede decir la palabra de Dios para hacer en esos momentos? Bueno, personas seguramente que están atravesando algún conflicto, quizás la pérdida de un ser querido, una enfermedad, o tienen situaciones difíciles que buscan la vuelta para salir y no pueden. Bueno, la palabra está enfocada lógicamente para aquellos que se animan a creer en Dios. Vamos a estar desarrollando también esta historia bíblica allí en el primer libro de la Biblia, en Génesis, un personaje que aparece que es Jacob, ¿no?, que tenía un problema bastante grande. Su propio hermano Esaú, enojado porque, bueno, lo había engañado anteriormente Jacob, perdiendo la primogenitura, o sea que no tenía la herencia directa, se enojó de tal manera Esaú que estaba buscándolo para matarlo. Pasaron 20 años y ahora vuelve Jacob. Y él tenía este conflicto, que al volver a su tierra, su hermano lo iba a matar. Qué momento, ¿no? Una guerra familiar, una guerra intrafamiliar, donde Jacob no tenía mucha escapatoria, ¿no? Tenía al hermano que lo venía a matar y estaba ahí con toda su familia, y en ese momento nada era útil, ¿no? Nada le funcionaba. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia para descubrir qué es lo que hizo en ese momento límite. Vamos a ir leyendo verso por verso y lo vamos a ir explicando. Dice la palabra de Dios, esto está en Génesis capítulo 32, vamos a ver el versículo 22 en adelante. Dice que Jacob se levantó aquella noche, tomó a su familia, a sus hijos, y pasó el vado de Jaboc, un lugar, ¿no?, donde él tuvo que cruzar. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, esto que luchó con un varón hasta que rayaba el alba, nos está hablando, por todo el contexto que ya vamos a desarrollar, que tuvo un periodo de búsqueda hacia Dios, de que lo saque de esta situación, porque él tenía su familia, estaba con sus hijos, y su hermano venía precisamente a encontrarse con él, y tenía gran temor de que le quite la vida y que también puedan sufrir su familia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Él conocía a Dios, de alguna manera él lo conocía. Entonces, lo comienza a buscar durante toda la noche. Una de las claves para salir de problemas difíciles es lo que llamamos realizar una vigilia de oración. Puede ser desde las 12 de la noche hasta que raye el alba, hasta que aclara, hasta las 6 de la mañana, buscando a Dios en intensidad. Y bueno, hubo resultados también muy favorables en esta búsqueda. Ahora, lo primero que hace, él se preocupa por su familia. Qué bueno que nosotros podamos clamar a Dios en las noches por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por los más cercanos. Eso también es agradable a Dios. Constantemente, ¿no? Uno habla con las personas y siempre dentro del seno familiar hay algún pariente, algún ser querido, cercano, lejano, que tiene una necesidad, una enfermedad, una situación adversa, ¿no? Y las personas en esos momentos es donde quizás ya no saben a qué recurrir y vienen y dicen, ¿no?, puedes orar por Claro. mi pariente, por esposo, esposa, hijos, porque necesitan, ¿no?, que alguien les dé una respuesta. Y es ahí donde nosotros podemos aprovechar esta herramienta, esta clave que nos da la Biblia, que es buscar a Dios. Dice que Jacob se quedó solo ahí, ¿no? En ese momento de intimidad donde estás vos y Dios, lo que la Biblia nos dice es que le podemos hablar a Él como a cualquier otra persona, que si vos elevás tu voz al Señor, Él te va a escuchar. El otro día vino a la iglesia un muchacho, no sé, unos 30 años, y dice que vino porque él quería conocer a los hermanos de la iglesia que fueron a orar por él.
Este muchacho no era de la congregación, ni tampoco una persona frecuente a ir a las iglesias. Sin embargo, vino a agradecer porque esto muy, pero muy grave, muy grave. Y bueno, ahí le presentamos los que fueron a orar por él al hospital. Ahora, estos chicos también hacen vigilias de tanto en tanto, oran, buscan a Dios, y el Señor nos dice que si clamamos a Él, Él nos responderá. Así es, ese es lo que a veces solemos llamar el teléfono de Dios, ¿no? Está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, en resumen, ¿qué hago cuando estoy en circunstancias adversas? Básicamente, la salida que nos da la palabra de Dios es clama a tu Dios, porque Él oye la oración, Él te escucha cuando le hablamos, y no solamente que nos oye y nos escucha, sino que no nos ignora, sino que nos responde, y nos responde de una manera sobrenatural, favorable, porque la Biblia dice que Él es bueno. Bueno, acá dice, si leemos después el verso 25, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto se refiere también de una manera espiritual, un quebrantamiento también en el corazón cuando nosotros buscamos a Dios, de poder tener una apertura, porque la oración no es solamente pedir, sino encontrarnos con Dios. De eso se trata, de que sea tan intensa, tan profunda, con una apertura, con una sinceridad delante de Dios, que seguramente nos vamos a encontrar con Dios, porque Dios no está lejano, Él está cerca de nosotros. Ahora, en las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento, le contamos a nuestros amigos que el mismo Señor Jesús y la Biblia nos enseña cómo orar. Y debemos dirigir nuestra oración al Padre Eterno, al Dios Eterno, al Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí comenzar a compartir con Dios nuestra vida, las necesidades, el agradecimiento, y que sea de tal manera esa apertura de poder sentir a Dios, tener esa experiencia personal con Dios, porque si no sería solamente un ritualismo, ¿no? Estoy 2 horas, 3 horas, y es un ritual. Dios quiere que nos encontremos en una comunicación, en una comunión con Él, por medio de la oración. Exactamente, la oración no es un requisito, digamos, que tenemos que cumplir a rajatabla con un determinado número de palabras o un determinado número de frases, sino que la oración es justamente esto, hablar con Dios, ¿no? Y este pasaje, la historia, ¿no?, nos revela una clave muy importante, que cuando Jacob de alguna manera se debilita, ¿no?, en esa noche de oración, lo que nos enseña es que cuando vamos a Dios con nuestros problemas, le estamos diciendo de alguna manera, yo no puedo con esto. Esto, Señor, se me va de las manos. Por eso, como con mis fuerzas no alcanzan para ser solucionado, te lo paso a vos, Señor, para que vos, que tenés el poder, lo puedas solucionar. Y la gran esperanza que nos da la Biblia es que ante todo problema humano, Dios tiene el poder para ayudarnos. Y la esperanza también que nos da, y la otra buena noticia, es que no solo Dios tiene el poder para ayudarnos, sino que Dios quiere ayudarnos. Entonces, Dios tiene el poder y quiere ayudarnos. Entonces, es una decisión sabia acudir a Él. Y la manera de obtener ese beneficio es por medio de la oración. Y llamamos vigilia cuando se está mucho tiempo, en este caso, como dijimos, unas 4 horas, 5 horas, toda la noche buscando de alguna manera a Dios. Pero no de una manera como una carga, ¿no? Sino al encontrarnos con Él, al tener esa experiencia, Jesús dice que si estamos cargados o trabajados, que vayamos a Él y Él nos hará descansar. Podemos encontrar también muchas personas que están llenas de temores, de preocupaciones, de afanes, de conflictos, gente que no puede dormir, que pueda volcar todo eso en oración a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le va a oír y Dios le va a responder. Y yo me animo a decir, sin lugar a equivocarme, que si pasamos toda una noche buscando en esa intensidad a Dios, pueden ocurrir grandes milagros. Yo me acuerdo hace unos 8 años más o menos, cuando estábamos pasando una prueba con una de mis hijas, Joel, con una de tu hermana, yo me pasaba toda la noche, porque sabía el poder de la oración, pidiéndole a Dios,
que haga un milagro. Y bueno, a mí no se me apareció ningún ángel como a Jacob, ¿no? Pero yo iba sintiendo esa fortaleza de parte de Dios que Él me iba sosteniendo y me animaba de esperanza para creer que podía también ocurrir el milagro. Y el milagro ocurrió y Dios hizo la obra, nos dio la victoria y gracias a Dios mi hija está completamente sana y yo le honro al Señor por esto. Entonces es algo que está probado. Jacob dice que el ángel le insistía, bueno, déjame, y Jacob le dice, no, yo no te dejaré hasta que tú me bendigas. O sea, de la perseverancia en la oración, de buscar continuamente a Dios en oración. Y ahí está la clave, el que perseverare, ¿no? Ahí encontrará el beneficio. Yo creo que ahora nos están mirando muchas personas con verdaderos problemas en sus vidas, muchas personas que no encuentran la paz, muchas personas que sus familias están atravesando una tormenta, muchas personas que están lidiando con una enfermedad o con alguna situación difícil, sí, incómoda, que tiene una insatisfacción en su corazón. Nosotros les aconsejamos, ¿no?, que en esta noche, antes de irse a dormir, puedan tener esa luz, ¿no?, de darse cuenta de que Dios está ahí para escucharlo. En ese momento donde nadie los va a ver, donde están solos. Y generalmente es el momento en la noche, ¿no?, donde uno se sienta antes de dormir y ahí vienen a la mente todos los problemas, todas las cargas, y uno dice como que no sabe a quién recurrir. En ese momento, que sepan que está Dios con ellos, que sepan que ahí es donde pueden hablar con Dios, donde nadie los ve en su intimidad y van a sentir una paz de saber que pueden contar con alguien que no los va a traicionar, que no los va a defraudar y que no les va a fallar, de que pueden contar con el Señor, que pueden contar con Dios y que si oran a Él en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, cualquiera sea el problema, Dios siempre estará ahí para ayudarlos. Nos habla también, bueno, después que el ángel, ¿no?, en el cual él estaba luchando, dice la Escritura, que representa un poco esa lucha interior que tenemos nosotros en la oración, porque generalmente uno o está cansado o tiene sueño y cuesta por ahí pasar tiempo, entonces como una batalla, ¿no? Es una lucha. Dice que Jacob estaba solo. Hay luchas que la tenemos que pasar también nosotros solos con Dios y Dios nos va a dar la fortaleza. Dice la Biblia que Dios es la fortaleza de nuestras vidas y todo aquel que le busca siempre le va a hallar. No sé, bueno, los inconvenientes que puedan tener nuestros amigos que nos están mirando, pero nos animamos a decir que cuando hay conflictos graves, hacer una vigilia soluciona de alguna manera ese conflicto, porque mueve la mano poderosa de Dios. Y el ángel le pregunta en un momento, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice Jacob. Y Jacob quiere decir, el significado es usurpador. Bueno, el ángel le dice, bueno, a partir de ahora, como estás buscando a Dios, como estás perseverando, como te agarraste de tal manera, ¿no?, para buscar la bendición y no vas a ceder hasta que Dios te bendiga, tu nombre es cambiado, será llamado Israel. Y ahí nace precisamente el nombre de la nación, ¿no?, que hoy es Israel. Israel quiere decir visión de Dios, ¿no?, porque ha peleado cara a cara con Dios, o mejor dicho, príncipe o luchador con Dios, quiere decir precisamente Israel. Le cambia a Dios el nombre. También cuando nosotros oramos y en intensidad, en una vigilia, en los conflictos grandes que podemos tener, no solamente se va a solucionar el problema, no solamente Dios va a meter su mano ahí y lo va a solucionar, como ahora vamos a ver en el final de esta historia, sino que también Dios comienza a tratar en nuestro interior. Porque a Jacob le cambia la naturaleza, podemos decir. En aquellos tiempos el nombre identificaba, bueno, la conducta de la persona. Él era un engañador muchas veces, Jacob un usurpador, pero ahora va a ser un príncipe con Dios. Lo lleva a Dios al arrepentimiento, lo lleva a Dios al quebrantamiento. Vos fíjate que dice que le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Jacob, hasta su sepulcro, él quedó rengo, ¿no?, quedó quebrantado, ¿no?, en esa área. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios también nos va mostrando
las cosas que nosotros tenemos que cambiar, arrepentirnos delante de Él y se produce un quebrantamiento. A veces aún vienen también lágrimas. La Biblia dice que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con oración, con ayuno, con lágrimas, que podamos rasgar no la apariencia, ay, ¿por qué pasa eso? No, sino nuestro corazón. Entonces, cuando buscamos en esa intensidad a Dios, nos encontramos con el Dios verdadero, con el Dios todopoderoso. Si queremos ver milagros, si nuestros amigos quieren ver la mano de Dios obrar de manera sobrenatural, hay que buscar a Dios con todo el corazón. Hay que buscar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia dice, buscadme y viviréis. Buscadme y vivirá vuestro corazón, ¿no? Cuando nosotros buscamos a Dios encontramos vida. Encontramos que Dios le cambia el nombre a nuestra situación. Si se llama temor, Dios va a poner paz. Si se llama enfermedad, Dios tiene la autoridad y el poder para poner salud. Entonces, si nosotros entendiéramos, ¿no?, el significado de buscar a Dios, nos daríamos cuenta que no es una pérdida de tiempo orar, que no es un tiempo que es inerte, que no sirve para nada, sino que al contrario, es la inversión más valiosa que nosotros podemos hacer, la mejor inversión de tiempo, porque allí en oración es cuando Dios acomoda todas las cosas con las cuales nosotros no podemos lidiar, ¿no? Uno dice, yo quiero que me vaya bien en la vida, ¿no? Pero en realidad, para que a uno le vaya bien, hay un montón de factores que uno no los maneja. Uno no maneja la salud, uno no maneja un montón de imponderables, ¿no? Pero Dios es el Dios del universo. Y Dios maneja todas esas situaciones en nuestras vidas que a nosotros se nos escapan. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Paz. Porque sabe que Dios está en control. ¿Por qué? Porque se rindió a Él en oración. Entonces uno camina por la vida con seguridad, sabiendo que todo aquello que yo no alcanzo, Dios lo alcanza por mí. Todo aquello que yo no manejo, Dios lo maneja por mí. Y eso a cada uno le da la tranquilidad de poder confiar en Dios. Y saber que Dios no le falla, y saber que cuando uno le busca en oración, Dios responde. Y es más, les desafiamos, ¿no?, a todos a que puedan hablar con Dios, a que puedan buscarlo en oración, así como lo hizo Jacob, y Dios les va a hacer sentir que Él está ahí. Así es, ¿no? También aquí, bueno, nos habla, la Escritura dice que cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. También la Biblia hace referencia a Jesucristo como el sol de justicia. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a encontrarnos con Dios, decirle que a mucha gente me he encontrado, ¿no?, en este tiempo, mucha gente en la iglesia, gente creyente dice, un día en mi vida dispuse mi corazón y le dije a Dios, quiero conocer la verdad, ¿no? Quiero realmente conocer al verdadero Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo llevó a que conozcan a Jesucristo, ¿no? Y acá, bueno, precisamente nos habla que después de esta experiencia que tiene Jacob con Dios, le salió el sol, dice. O sea que Dios nos lleva a Jesús. Jesús es el sol de justicia. Y en Jesús encontramos ¿qué? Encontramos el perdón, que era lo que nos frenaba a nosotros para poder hablar con Dios, decir, Padre, acá estoy. Sí, bueno, pero hay algo que tenés que solucionar como hijo, que es el pecado. Ahora Dios nos lleva a Jesús. Jesús nos perdona y vuelvo al Padre ahora perdonado y le pido en el nombre de Jesús. Y Dios dice que está atento a nuestras oraciones. Esta es una gran verdad, queridos amigos. Si nosotros queremos mover la mano de Dios a favor de nuestra vida, lo único que lo va a mover es la oración, por medio de la fe. Tener fe, orar en el nombre de Jesús, y Dios va a mover su mano. Dios va a mover su mano y hará milagros también extraordinarios. Debemos consagrarnos a Dios, debemos meternos con todo, con Dios, no a medias, sino abrir nuestro corazón y llegar a profundizar de tal manera para tener cada día un encuentro personal con Dios. ¿Será que Dios no quiere eso? ¿Será que Dios está tan lejano? Dios está cerca nuestro para poder tener esa comunicación. ¿Cuál es la mejor oración que podemos hacer? ¿Cuál es la mejor oración que un ser humano puede hacer? Es aquella oración que le abre el corazón a Jesús. Porque es ahí, como recién decías, que se rompe o se disipa, ¿no?, todo obstáculo que nos impide la comunión con Dios. Entonces la oración más sabia que podemos hacer, la mejor oración que se puede hacer, es la oración que le dice a Jesús que cree en Él. Es la oración que le dice a Jesús
que pueda hacerse cargo del corazón de uno. Es la oración que le pide perdón a Jesús. Esa es la oración que más importa, porque es la oración que nos devuelve la comunión con Dios. Entonces, si queremos, ¿no?, aprender a orar, la primera oración que le recomendamos a todos para hacer es una oración para aceptar a Jesús. Una oración para decirle a Jesús que sea el Señor de nuestras vidas. Tenés razón, para poder hacer una vigilia o poder orar constantemente tienen que conocer al Señor Jesús. En los comienzos, bueno, Dios creó a Adán y a Eva. Dios los visitaba, Adán. Tenían una comunicación así como yo estoy hablando con vos. Sí. Había un contacto. Cuando el ser humano tiene la caída, el pecado, se corta esa comunión, ¿no? Se corta esa comunión. Por un hombre, dice la Biblia, vino el pecado y por lo tanto la muerte. Ahora, Dios envía a su Hijo, que se hace hombre, ¿no? Y ahora por este hombre viene la salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y al recibirlo, entonces podemos recuperar esa comunión para poder tener, como dijiste vos, ¿no?, ese teléfono directo. Clamar a Dios y Él nos va a responder. Jeremías 33:3. En resumen, ¿no? Si queremos conocer a Dios, el camino para llegar a Él se llama Jesucristo. Él es el puente que restaura nuestra relación con Dios. Porque si miramos hacia adentro nos damos cuenta que no somos tan buenos como nos creemos. Eso no quita que a veces nos pasen cosas malas y suframos injusticias y esté bien querer salir de ellas, ¿no? Pero de todas maneras, nuestra humanidad, ¿no?, tiene diferentes características que hace que hagamos cosas que le desagradan a Dios. Eso pone una barrera. El único que puede quitar esa barrera, ese obstáculo es Jesús. Por eso el que restaura nuestra comunión con Dios es Jesús, justamente. Y después uno se puede seguir equivocando, no tanto quizás porque va aprendiendo, y el Señor lo va limpiando cada día, lo va perdonando también. No es que hoy hago una oración y ya a partir de mañana no me equivoco más. No, para nada. Hay claro. Un proceso continuo de Dios en nuestra vida. Como decías vos, Joel, bueno, queremos llevar a nuestros amigos a que hagan esta oración, la principal, la más importante. Quizás estás atravesando, bueno, como dijimos, conflictos, problemas, enfermedades, depresión, tristeza, en tu matrimonio, en tu familia, o malas noticias que han llegado, o no tenés más fuerza, o no le encontrás el sentido a la vida, o te das cuenta que hay algo más, ¿no? Que no puede ser que el hombre viva 80, 90 años y después se terminó todo. Nosotros queremos hablarte de lo que dicen las Escrituras, y como dice en la carta que escribe San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, verso 8, por allí anda, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. La eternidad te pertenece, el perdón de pecados también es para vos y tenés una nueva vida. Así como a Jacob le cambian la naturaleza, de ser un usurpador pasa a ser a un príncipe con Dios, Israel, cuando nosotros recibimos a Cristo, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahí donde estás le puedes decir así al Señor, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Te necesito. Ayúdame y enséñame a orar. Amén. Amén. Bueno, ¿cuánto falta final, amigos? 1 minuto. Bueno, se nos fue el programa. Queremos decir que después el hermano de Jacob, Esaú, cuando se encuentra con Jacob, precisamente no lo mata, sino que lo abraza, lo besa y lloran juntos. Porque cuando nosotros oramos, Dios puede cambiar también la naturaleza o el corazón de las personas que están alrededor nuestro. Así es, totalmente. Dios cambia todas las cosas si nos disponemos a buscarle. Venía su hermano Esaú a matar a Jacob. Tenía un conflicto grande, como quizás lo podés tener vos. Jacob se pasó toda una noche orando. Te hemos enseñado cómo orar. Padre, en el nombre de Jesús. Le podés llamar Padre a Dios
porque todos los que recibieron a Jesús se le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, conforme a los evangelios de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Así que ahí estás, buscalo en oración, pasate si es necesario toda una noche, y en esas pruebas grandes, en esos conflictos, en esas situaciones que quizás dijiste, yo no aguanto más, no sé dónde está la salida, a través de una vigilia, a través de la oración, podemos tener la victoria. Te agradezco, Joel, por estar en el programa. Gracias. Bendecimos a todos los hermanos, les decimos que hacemos también vigilias congregacionales y también cada uno las puede hacer personales. El Señor no está lejos, el Señor está cerca. Entre vos y yo, en el medio, está el Señor. Él te ama. Bienaventurados los que confían en Él, porque jamás serán avergonzados. Dios te bendiga.